Vamos a meternos de nuevo en el tema Ecuador. Brenda, estamos comunidad, tenemos nota. Sí, ya estamos en comunicación con Gabriela Rivadeneira, es directora de Ideal y además expresidenta del Parlamento ecuatoriano. Muchísimas gracias por atendernos. Nacho Bogano, Brenda Brecher, todo el equipo aquí en el Canal de la Ciudad. Gabriela, y sobre todo queremos saber cuál es la situación ahora, en este momento en Ecuador. Gracias, Brenda. Un saludo a todas y todos. Gracias por ponerle atención a estas horas tan caóticas y dolorosas que hemos vivido como país, que es el resultado realmente de una avanzada sistemática del crimen organizado en el territorio ecuatoriano, producto además de la ausencia del Estado en el control territorial. Lo que hemos vivido en las últimas horas es resultado de la fuga de una de las cabecillas más grandes del narco del Ecuador, de una de las cárceles. Ante eso, el presidente Daniel Noboa, que llegaba 1 mes y medio en funciones, lo que hizo fue decretar un toque de queda que fue rechazado directamente por el crimen organizado. Es decir, el crimen organizado ha declarado una guerra contra el Estado ecuatoriano y eso hizo que secuestren policías, secuestren guías penitenciarios, se tomen cárceles, incineren vehículos privados en carretera, asaltos, sicariatos, balas perdidas que ya llevan algunas vidas en el Ecuador. Y ayer se profundizó la crisis cuando el presidente Noboa decreta justamente el conflicto armado interno, con lo que las Fuerzas Armadas tienen luz verde para ejecutar operaciones militares y han determinado ya una lista de organizaciones criminales que a nivel de territorio han sido declaradas como organizaciones terroristas y de objetivo militar. De tal manera que en este momento de crisis lo que estamos viendo en pantallas, tanto la toma en vivo de un canal televisado, el secuestro de estudiantes en las universidades, entre otras saqueos en centros comerciales, etcétera, ha hecho que la gente se encierre en sus casas y que exista un terror realmente en lo que estamos viviendo en el Ecuador. Esto exige que el gobierno del presidente Daniel Noboa convoque a todas las organizaciones sociales y políticas a una gran mesa de conciliación, pero además de enfrentar el crimen organizado, y ante eso la Revolución Ciudadana, desde Rafael Correa hasta toda la fuerza, lo que hemos dicho es todo el apoyo a las medidas de fortalecimiento del Estado para enfrentar el crimen organizado, porque es una batalla que no la podemos perder, pero además la apuesta para la construcción de un plan integral de seguridad que permita realmente enfrentar de manera inmediata, a mediano y largo plazo, esta ola y esta escalada de violencia que estamos viviendo en el Ecuador. Gabriela, la verdad que has hecho una descripción muy detallada y pormenorizada de cuál es la situación actual. Esto obviamente no se da de un día para otro, como vos lo estás explicando. Incluso en el último tramo de la campaña presidencial hubo un candidato asesinado. Terminaron los candidatos con estas campañas usando chaleco antibala. Digo, ahí ya se veía cómo venía escalando la violencia narco. Somos el país, hoy por hoy, el país más violento e inseguro del continente. Tenemos 44 muertes cada 100.000 habitantes, lo que es algo inédito en la región y en el país. Es decir, crisis económica, donde casi el 50% de la población ecuatoriana está en la línea de frontera entre pobreza y pobreza extrema, más la crisis de violencia y la ola migratoria. Somos el segundo país con más números de muertos en la selva, en el paso del Darién. Y eso realmente para nosotras y nosotros significa un punto en la política ecuatoriana en la que si no se toman acciones inmediatas podemos llegar a un punto de no retorno. Esto acompañado de policías en servicio activo, Fuerza Armada, personas de los gobiernos involucradas directamente con el crimen organizado, ha profundizado la realidad que estamos teniendo hoy por hoy. Y esto es producto, insisto, de estos 6 años. Recordemos que el expresidente Guillermo Lasso fue justamente vinculado a la mafia albanesa, por lo que vivió un proceso de juicio político en el Parlamento ecuatoriano, que lo que hizo fue adelantar elecciones. El gobierno de Daniel Noboa, que lleva 1 mes y medio, tiene apenas 1 año, 6 meses de ejercicio de gobierno, es decir, de aquí a junio o julio. En el Ecuador ya vamos a estar con nuevas candidaturas a elecciones presidenciales para periodo regular del 2025, entonces no existe tiempo. Claro. El problema es que este crimen organizado sabe que estamos apretados por el tiempo, que hay una crisis de la que están abusando y no es un tema exclusivo del Ecuador, y por eso yo agradezco la atención que le están poniendo los países vecinos, porque hay que analizar la avanzada del crimen organizado en la región. El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha hecho justamente un llamado a que los países de la región observen lo que está pasando en el Ecuador para poder tomar medidas regionales sobre esta avanzada del crimen organizado. Y la
lamentamos profundamente expresiones y queremos rechazar, y en este espacio lo hacemos, por ejemplo, de las expresiones manifestadas por la canciller argentina, que trata de justamente, de una manera con absoluta ignorancia de lo que está pasando en la coyuntura ecuatoriana, caotizar más con sus mensajes. Toda ayuda bienvenida sea, pero toda expresión para entorpecer, pues tiene que ser rechazada de manera inmediata, porque el país no puede en este momento seguir sí, tolerando ese tipo de expresiones. Aislando la posibilidad de un arreglo político nacional. Te quería preguntar, Gabriela, por un lado, en estas últimas horas, la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, sí fue en línea con lo que vos estás manifestando, dijo que es un problema que hay que contener de manera conjunta en toda la región, y de hecho ofreció al presidente ecuatoriano el envío de fuerzas argentinas justamente en apoyo y para ayudar en esta situación especial, ¿no? Y por otro lado te quería preguntar acerca de la connivencia, porque vos hacías mención a otros casos que estuvieron bajo la lupa de la justicia y el presidente Noboa dispuso justamente la movilización de las fuerzas militares, con lo que implica, digo, ¿hay casos, o sea, estamos seguros de que las fuerzas van a poder ayudar o que estén tomadas por estos distintos grupos organizados criminales? El problema es que podemos tener decenas de decretos de emergencia en el país. La institucionalidad está debilitada. Si es que nosotros tenemos que en los últimos 6 años se redujo el presupuesto de Policía Nacional y Fuerzas Armadas, nos acostumbramos a ver policías empujando patrulleros por falta de combustible. Entonces, en esta curva de descenso del Estado es donde justamente aprovecha el crimen organizado para fortalecerse. Entonces, en este momento, el decreto de conflicto armado interno tiene que venir con un fortalecimiento inmediato, pero también con una limpieza de las filas policiales y de las Fuerzas Armadas. El propio embajador de los Estados Unidos, que parece casi ministro de los gobiernos de turno en el Ecuador, declaró que incluso existían los narcogenerales, lo cual nunca entró en investigación. Es decir, también hay una miopía y un dejar pasar tanto de los gobiernos de turno, y esperamos que eso no pase con el gobierno del presidente Daniel Noboa, al que realmente estamos apostando a que pueda cambiar las cosas. Aún con las diferencias político-ideológicas que tenemos, estamos en un momento en el que tenemos que apostar a un modelo diferente. No puede tener resultados diferentes si sigue haciendo lo mismo que sus antecesores. Y eso es un llamado que hemos hecho ahora en el Ecuador. Gabriela, no sé si estás al tanto también en estas últimas semanas aquí en Argentina, en la provincia de Santa Fe, hubo hechos la verdad muy lamentables en relación a amenazas al gobernador de esa provincia por estos grupos también relacionados con el narcotráfico. Digo, ¿cómo ves a la Argentina, sobre todo teniendo en cuenta que lo que sucede en un país después repercute en otro en relación a la avanzada del narcotráfico? Insisto, cuando vemos una región en la que el crimen organizado está avanzando, estamos viendo a carteles como los de Jalisco Nueva Generación o Sinaloa generando organizaciones microcriminales en territorio que van y empiezan caotizando. Esto es preocupante porque no solamente estamos en el continente más desigual del planeta, sino en una ida y vuelta de gobiernos entre derecha e izquierda que ponen justamente en una inestabilidad política nuestras propias democracias y la capacidad de respuesta del Estado. Nadie, ningún gobernante que no crea en el Estado como forma de mejoramiento de la calidad de vida de la gente va a poder tener resultados diferentes frente a la avanzada del crimen organizado. Y lo menciono porque el peor error que se pudo haber cometido en el Ecuador es haber llevado al Estado a su mínima esencia. Creer que la educación, la salud, la seguridad social, incluso ciertas áreas de la seguridad pública puedan estar en manos de privados, es un error que ya nos pasó factura en los años 90. México, Colombia fueron víctimas justamente de esa toma de decisiones tanto en los 80 y en los 90, y por algo Colombia, donde nace justamente el paramilitarismo producto de las políticas erradas frente a la seguridad, son muestras claras que nos permitan ver a los demás países que si no fortaleces al Estado para el control territorial,
eres víctima o puedes ser víctima de esta avanzada del crimen organizado. Así que realmente este mensaje ojalá pueda circular y es un tema que hemos llevado a debates internacionales de manera permanente. Insisto mucho en el rol que han tenido Luis Arce, Petro en este sentido con la propuesta de paz total, Lula llamando justamente a una integración regional y Andrés Manuel López Obrador desde México poniendo los puntos sobre las IES diciendo si es que no se fortalece el Estado, somos víctimas de su desintegración. Si es que no hay Estado, alguien más va a estar. Regla básica de la física. Un espacio jamás se queda vacío. Si es que queremos realmente tener control de nuestros territorios, el Estado tiene que ser fortalecido y tener control directo de ese territorio para garantizar que esta avanzada regional del crimen organizado no pueda afectar a otros territorios. Y por supuesto que cualquier ayuda que pueda recibir el Ecuador en ese sentido, bienvenida sea, siempre y cuando sea en los márgenes del respeto de la soberanía y también de las decisiones políticas que tome el gobierno actual del Ecuador. Insisto, a pesar de nuestras diferencias ideológicas, hoy estamos en un punto en que si no nos unimos, podemos perder la patria, así de simple. Y creo que nadie está dispuesto a poder hacerlo eso, ni en Ecuador, ni en ningún otro lugar de la región. Gabriela, muchísimas gracias por esta comunicación, por ayudarnos a un poquito a entender qué es lo que está pasando ahora en Ecuador y obviamente nosotros seguimos muy atentos a este tema. Gracias a ustedes. Aguante Argentina, mucha fuerza a todas y todos. Muy bien, vamos a tomar contacto ahora con el móvil, con Angie Anglesio.